Mi hijo se hizo pasar por mi marido por la noche y lo logró. Clara siempre soñó con una familia unida, llena de amor y respeto mutuo. Durante años pensó haberlo logrado junto a Fernando, su esposo, y Diego, su hijo único. Pero los años pasaron y su relación con Fernando se convirtió en algo frío, distante y lleno de silencios insoportables. Era como si él estuviera allí físicamente, pero su corazón y en su mente estaban en otro lugar. De noche, mientras Fernando llegaba tarde del trabajo, o tal vez de algún otro lugar que Clara prefería no imaginar, ella se sentaba sola en el sillón, repasando en su mente los momentos felices que alguna vez compartieron. Se sentía invisible, vacía y olvidada. Lo que ella no sabía en ese momento era que su hijo Diego lo veía todo. Lo sentía todo. Y sobre todo, estaba decidido a hacer algo al respecto, aunque eso significara romper todos los límites. Diego era un hijo atento, cariñoso y protector con su madre. Desde pequeño había notado cómo Fernando ponía otros asuntos por encima de la familia, pero nunca intervino. Hasta que una noche, al escuchar los sollozos de su madre en su habitación, decidió que ya era suficiente. La tristeza de Clara lo destrozaba por dentro y con cada lágrima suya, crecía en él una desesperación que lo llevaría a hacer algo inimaginable. Diego planeó cuidadosamente su movida. Sabía que la rutina nocturna de su padre era predecible, llegaba tarde, intercambiaba palabras mínimas con Clara y se encerraba en su oficina o se iba a dormir. Fue allí donde Diego vio la oportunidad de intervenir. Con la casa en penumbras, simuló los gestos y voz de su padre y se acercó a su madre. Al principio, Clara se mostró confundida. La atención y el aparente cambio en el comportamiento de Fernando la tomó por sorpresa. Pero ella estaba tan hambrienta de afecto, tan necesitada de un gesto de amor de su esposo, que no cuestionó demasiado. Esa noche Diego logró lo impensable, hacer que su madre sintiera que el hombre que una vez amó, finalmente estaba volviendo a ser quien era. En los días siguientes, Diego continuó con su mentira. Cada noche esperó el momento perfecto para asumir el papel de su padre. No se trataba de interacciones largas o elaboradas, sino pequeños gestos llenos de ternura que parecían reales. Un abrazo inesperado, palabras de aliento, o simplemente sentarse cerca de Clara y escucharla hablar. Clara empezó a cambiar. Había un brillo renovado en sus ojos, como si la esperanza volviera a instalarse en su corazón. Fernando finalmente parecía estar mostrándole el amor y la atención que tanto necesitaba. Sin saberlo, estaba comenzando a depender emocionalmente de esos momentos falsos, construidos por su hijo en un desesperado intento por llenar el vacío dejado por su padre. Mientras tanto, Diego vivía en una montaña rusa emocional. Por un lado, estaba orgulloso de darle a su madre algo de felicidad, pero por el otro, sentía una culpa que crecía cada noche. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero también sentía que no tenía otra opción. Veía cómo su madre florecía de nuevo, y eso reforzaba su convicción de que estaba haciendo lo correcto, por muy moralmente cuestionable que fuera. Con los días, Clara comenzó a notar pequeños detalles que la inquietaban. Una contradicción en las palabras de Fernando, gestos que no parecían propios de él o la forma en que reaccionaba a ciertas cosas. Sin embargo, deseaba tanto creer en su redescubierta felicidad, que evitó pensar profundamente en esas señales. Diego, por su parte, empezó a sentir la presión. Temía ser descubierto, pero no sabía cómo detenerse. Había creado una mentira tan bien elaborada que deshacerla parecía imposible. Peor aún, sabía que el día en que todo saliera a la luz, el golpe sería devastador para su madre. Pero la verdad siempre encuentra su camino, y el delicado castillo de naipes que Diego construyó comenzó a tambalearse cuando Fernando, ajeno a todo, regresó más temprano de lo habitual una noche. Fue como un balde de agua fría. Clara, confundida por el comportamiento contradictorio de su esposo, empezó a conectar los puntos. Una noche confrontó a Fernando durante una de sus inesperadas interacciones nocturnas. Para su horror, al aproximarse más, notó que algo no cuadraba. La textura del cabello, el timbre de la voz y la postura, hasta que por fin se dio cuenta de la aterradora realidad, no era Fernando. Era Diego. Clara sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Su propia carne y sangre, alguien en quien confiaba plenamente, había cometido el acto más desconcertante.
¿Cómo pudiste engañarme de esta manera?, le gritó entre lágrimas, mientras Diego, con el rostro cubierto de culpa, trataba de explicarse. Lo hice por ti, decía Diego casi suplicante. No soportaba verte así, mamá. Pensé que esto te haría feliz. Pero sus palabras no eran suficiente para calmar la tormenta emocional que había desatado. Clara estaba entre la furia, la tristeza y un sentimiento de traición que no podía describir. Poco después, Fernando también descubrió la verdad. Llegó a casa una noche para encontrarse con una Clara furiosa y desgarrada emocionalmente, junto a su hijo derrotado por la culpa. La confrontación que siguió fue explosiva. Clara atacó verbalmente a Fernando por sus años de abandono, señalándolo como el causante principal de todo esto. Fernando, sin palabras al principio, finalmente aceptó su culpa, pero no sin recriminar a Diego su intrusión. Diego rompió en llanto, admitiendo lo equivocado de su plan. Sin embargo, justificó su acto al recalcar que simplemente intentaba llenar el vacío que su padre había dejado en la familia. Pero las palabras se sentían insuficientes. La familia estaba rota. Entre reproches y lágrimas, quedó claro que el daño iba mucho más allá de lo visible. Con el tiempo, cada miembro de la familia quedó sumido en profundas reflexiones. Clara, aunque devastada, comenzó a preguntarse si podría algún día perdonarlos, a Fernando por su ausencia y a Diego por su engaño. Sin embargo, también miró hacia adentro preguntándose cómo estuvo tan dispuesta a creer lo imposible para aliviar su propio dolor. Fernando, por otro lado, tuvo que enfrentarse a sus propios errores y las consecuencias de pensar que su familia estaría bien a pesar de su negligencia emocional. Por su parte, Diego se sumió en un remolino de culpa, cuestionando su moral y si sus acciones realmente lograron algo positivo o solo empeoraron la situación. La historia no tiene un final perfecto. No hay una fácil reconciliación, ni promesas inmediatas de que la familia pueda reparar los daños. Pero algo sí queda claro: cada decisión tiene consecuencias, y los secretos que pretendemos usar para proteger a otros a menudo terminan lastimando más de lo que imaginamos. Este relato es un recordatorio para todos de que el amor y el cuidado, aunque imperfectos, son las herramientas más importantes para superar las barreras familiares. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre será mejor que vivir en la sombra de una mentira.